El domingo pasado salimos de Comodoro, en el estado Mato Grosso de Brasil. Sin embargo, optamos por tomar un camino alterno que tiene mayor distancia, todo con la intención de cambiar un poco el aire de lo que habían sido los últimos días por las carreteras principales. Bueno, la verdad no estoy seguro, pienso que quizá toda esté asfaltada, teniendo en cuenta que casi todo Brasil está asfaltado. No casi todo, pero buena parte. Entonces yo calculo que esta parte que vamos a tomar también. Pero al menos no es esta vía. Esta vía que ya me la conozco de memoria. Es que en esta vía lo único que tengo que hacer es esto: poner el puño aquí y darle gas y ya está. Ojalá aquí encontremos quizá alguna curvita o algún campito bonito, paisajes, yo qué sé, algo distinto. Todos los caminos llevan a Roma, por supuesto, pero al menos por esta parte de Brasil que estoy haciendo, no es tan fácil encontrarse con un camino alterno. O sea, es que es prácticamente una ruta, desde bien el norte hasta una ciudad que está más adelante y hacia donde nos dirigimos no hoy, pero quizá en estos días. La desviación... Ay, pendeja, era ahí. Pero bueno, aquí también se puede. Un poco de arenita, mira. Uff. Off-road salvaje. Ahora sí. Vale, esta es la carretera 364. Entonces, todos los caminos van a Roma. Tanto esa vía de allá atrás como esta nos van a llevar a Cuiabá, una gran ciudad de aquí de Brasil. Y donde, sin saberlo, me espera uno de los momentos más especiales de todo mi recorrido por Brasil. La diferencia de tiempo realmente no era mucha entre una y otra. Quizá por la otra eran menos kilómetros, pero la gran diferencia es que por esta voy a llegar a un campamento, que hace varios días que no acampo y la verdad es que me gusta acampar. Sobre todo aquí en Brasil me gusta acampar mucho. O bueno, la única vez que lo he hecho me gustó mucho porque, vaya, no sé, acampar es diferente a quedarse en un hotel. Pero esa vez que acampé, como que pude, no sé, interactuar más con gente de aquí, con la naturaleza. Cuando acampo Mica es más feliz. Entonces hoy vamos a hacer 510 kilómetros, que también es mucha distancia, pero por algo diferente, una vía distinta. ¿Nos irá bien? ¿Nos irá mal? No lo sé. ¿Será muy distinto ir por estas rutas secundarias? No lo sé, tampoco lo sé. Lo descubriremos juntos. Uy, mira cómo se mueve ese camión, hermano. Hay que pasarlo a este. Cuando vean a alguien teniendo una conducción peligrosa. Wow, hermano. Hasta rebasarlo me parece un poco peligroso, ¿no? Ahora nos lo quitamos de encima. Venga, madres. Es que esta cosa se va a voltear, ¿no? Tengo que tener cuidado. Wow. Venga, es aquí. Venga. Adiós, guacho. Ahora sí, camino despejado, libre de campo, bello, hermoso, brasileiro. Miren, una cosa que sí noté y que no entiendo bien la razón, pero bueno, quizá es muy lógica y yo simplemente no quiero creerla, es que mi mapa, le voy a subir un poco el brillo para que vean, vamos en una recta interminable, así que no hay problema. Cuando yo puse para hacer esta ruta, en Google Maps te marca si la estás haciendo en coche o en moto, las dos cosas. Y yo le puse que en moto. Y dice que en moto son 10 horas, cuando en coche decía que en realidad eran 8. Entonces, no sé cuál sea exactamente la razón, teniendo en cuenta que la velocidad máxima de estas carreteras, en teoría, es de 80 km por hora. Y mi moto va a 90, de hecho ahora va un poquito más. Según esto, llegaríamos a las 8 de la noche. Yo esperaría que no, quizás sí, quizás no, no tengo idea. O sea, al menos esperaría bajarle a este tiempo un par de horas, quizá, con algo de suerte. Ya lo veremos. Mírate tú la cantidad de hectáreas de este campo, por Dios.
Bueno, ya hay unas vaquitas que seguro ya no se ven en la cámara. Bueno, unas vaquitas, un montón de vacas. Pero es gigante, mirá lo que es esto. Y este solamente lo utilizan para ganadería nada más. Este para cultivo. Es más, te puedes dar cuenta que este es para ganadería y este es para cultivo, principalmente por la cerca. Porque la cerca es para que no salgan los animales. Aquí no hay animales, entonces no hay cerca. Mirá. Se alcanza a ver ese cambio de color, esto amarillo así seco y allá verde, que se ve que protegen bastante. O sea, deben tener todo un sistema de riego. Es que estos son campos gigantescos. Brasil es el quinto país más grande del mundo y bueno, tiene muchísimo espacio para todo esto. Obviamente más que suficiente para abastecer a los brasileños, pero que también seguro, bueno, no seguro, o sea, 100% seguro. Lo que se cultiva, lo que se cosecha, el ganado y demás de aquí de Brasil va para otros países también, aprovechando de esta extensión de territorio inmensa. Es que esto además no es nada como se cambia de forma. ¡Wow! ¡Madre mía! Somos nada, ni un granito de arena en este medio. Hay que trabajar estas tierras, hay que saber trabajar. Lo que sí les puedo decir, pero sin miedo a equivocarme, es que el dueño de estos terrenos debe tener una plata, loco. Mucha plata. Play. No tengo ni la menor idea de qué es esto. ¿Para qué es? ¿Alguien sabe? Esta parte está siendo medio complicada porque está soplando viento fuerte. Miren, lo pueden ver. Miren el techito de mica cómo se mueve. No suele moverse así. ¡Ay, cabrón! Si pongo el casco de lado me pega una trompada esto. ¡Ah! Mierda, se me salió el audífono, la conferencia de mi hermana. Está pegando como de allá para acá. Está tirando una moto para este lado. Esto es terrible para el consumo de combustible porque encima me pega de frente y no puedo ir a más de 80 con el puño a fondo, no puedo girarlo más. Y es súper cansado también e incómodo porque la moto va, o sea, vas como batallando con la moto todo el tiempo. Mica es lista, se cambió de lado. Así le va a afectar menos a ella el viento. Es que voy casi con la moto de lado. Bueno, o sea, va recta, pero me está empujando para la derecha todo el tiempo. ¡Ah! ¡Agárrense, que ahí viene! ¡Ah! ¡Ah! Ay, miren, se me estabilizó un poco. Y ahí viene de golpe. ¡Opa! ¡Ah! ¿Se siente horrible esto? Algo que ha llamado mucho mi atención aquí en Brasil y específicamente en las carreteras de campo, como esta por ejemplo, hay partes, o sea, si alcanzan a ver, aquí está esto, que vaya, crece por sí solo, y de repente está esto, ¿ya vieron? Es como un bosquecito. De hecho, estos árboles son bastante chiquitos, pero los he llegado a ver muy grandes, muy altos. Allá adelante me parece, por ejemplo, que hay uno con los árboles mucho más altos. Pero, o sea, están perfectamente alineados todos estos árboles. Y no entiendo, ¿qué es? ¿Un cultivo de árboles o algo así? O sea, ¿cuál es su uso? Estos árboles se venden. Miren, ya vieron, los de allá atrás son muchísimo más altos. La GoPro aplana todo, ¿no? Y se ve todo mucho más lejos, pero está aquí cerquita. Eso es lo que no entiendo. ¿Cuál es el propósito de tener como estos bosques? Obviamente son naturales, ¿no? Porque son árboles de verdad. Pero alguien los plantó de esa manera. Si se fijan, se ve una línea perfecta que lo atraviesa todo hasta el otro lado. No me explico para qué son o para qué están ahí. ¿Será que estos árboles tendrán cierto fruto y son cosechados cada cierto tiempo? Estoy aprovechando el fresco de la mañana para hacer bastantes kilómetros antes de detenerme. Ya llevo 120 kilómetros de corrido. La moto bien, todos bien. Efectivamente le hemos bajado muchísimo tiempo a Google Maps, ¿eh? Hasta ahora ya le bajamos como 40 minutos en 120 kilómetros. O sea que para estos 400 restantes, pues sí, yo creo que le tendríamos que bajar casi 2 horas. Antes decía que llegábamos a las 8 y pico y ahora llegamos 7:18 segundos. Así que vamos perfecto. Perfecto.
bonito lago. Wow, está súper lindo. Estamos entrando a un pueblo que no sé cómo se llama exactamente. A ver, si aquí dice Sapezal. Sapezal. Aquí hay gasolina, pero realmente no necesitamos cargar. Al menos no ahora. Vi que hay otro lugar donde se puede cargar como a 100 kilómetros. Pero no estaría mal hacer una parada para que descansemos todos. En una moto chiquita como esta es importante parar cada tanto. Este se ve que es un pueblo total y plenamente industrial. Y de nuevo, ¿qué son esas cosas, loco? Mira, aquí hay de otros colores. Tengo una pregunta para ustedes que están del otro lado de la pantalla. Si tuvieran una muy buena oportunidad laboral, por ejemplo, pero tuvieran que irse a un lugar así, en el medio de la nada, como este pueblo, donde no creo que haya mucho para hacer, la verdad, ¿la tomarían o no? ¿Qué tipo de cosas necesitaría alguien, o sea, una persona, para poder, o sea, estar bien, digamos? Porque quizá puedas tener un buen sueldo, pero ¿eso lo es todo? No sé, yo me lo pregunto. En lo particular creo que yo, vaya, no sé. No sé. Solo tal vez no me animaría. Eu amo Sapezal. Uy, me tuve que haber ido por la lateral para ir a ese posto de gasolina. A ver si hay alguna salida. O cargaré gasolina de una vez. Es que si cargo de una vez, no llego con esto. O sea, no llego a mi destino. Entonces quisiera no cargar, la verdad, ahora. No, lo único que quiero es una sombra. ¿Hay por aquí alguna sombrita que me regalen? Mira, sí, aquí. Ahí va. Quieto. Miren, les voy a mostrar algo que hay en casi todas las gasolineras de Brasil. No en todas, pero sí en casi todas. Están estas maquinitas que tienen agua fresquita. ¡Opa! Y está fría. Y totalmente fría. Gracias, Brasil. Ela gosta mucho de viajar. Desde pequenininha ela viaja assim? Como de un ano y medio más o menos. Ah, tá. Sí, meu amigo. Prazer em conhecer. Seja bem-vindo no Brasil, que Deus te acompanhe. Brasil é um país incrível. Obrigado. Oi, É de onde eres? do México. México? Sí, ¿usted? Uruguai. ¿En serio? Tu veio de onde? De argentino, pero vivo en México. Ah, Sí. ¿Tú hace mucho que vives aquí en Brasil? desde Mato Grosso, desde 2004. 2004. ¿Te gusta Brasil? Mucho. Eh, Todos los años, ¿Vas a Uruguay? ¿Todos los años? todos los años. Mi amigo, Abrazo. mucho gusto. Por igual. Nos vemos, ya conocer Uruguay. Inevitablemente, con el paso del tiempo, de los años, obviamente aquí es un idioma distinto, ¿no? Pero también los acentos y todo, es difícil que no se te peguen. Es muy difícil que no se te peguen. O sea, bueno, a ver, hablo desde mi caso, ¿no? Por ejemplo, yo soy argentino de nacimiento, pero llegué a vivir a México a los 9 años. Y no hablo total y completamente como mexicano, pero sí tengo, vaya, mucho del acento mexicano. Muchísimo, diría yo. En realidad tengo los dos. Los uso a mi antojo. Y me salen naturales en varios momentos. Pero es verdad que, por ejemplo, mi hermano y mi mamá, cuando llegaron a México, eran más grandes que yo. Y hasta este día conservan mucho más su acento argentino que lo que yo lo llego a conservar, quizá. Y bueno, hablando de eso, pues les voy a contar una pequeña historia. Cuando llegué a México y tenía 9 años nada más, me metieron a la escuela y yo hablaba, se imaginarán, total y completamente como argentino, pero completamente. ¿Y qué pasó? Pues que fui víctima del bullying, amigos míos, efectivamente. Entonces yo era un niño de 9 años que en aquel entonces me estaban sacando
de mi país, de todo lo que yo conocía, para llevarme a un país totalmente distinto. Y obviamente yo en ese momento no quería, ¿no? O sea, yo no quería ir a México, yo no quería vivir en México. Cuando tenía 9 años, por supuesto que no. Hoy obviamente lo veo distinto, pero en aquel entonces yo no quería ir a México. No tenía la más mínima intención. O sea, fui obligado por mis padres. Pero bueno, yo era un niño, no tenía mucha opción. Entonces, si a eso le sumamos que llegué a una escuela donde me molestaban por mi forma de hablar todos los días, pues yo en 2-3 meses hablaba ya total y completamente como mexicano, pero completamente como mexicano. Y así fue como perdí gran parte de mi acento argentino y empecé a hablar como mexicano. Y aprendí también obviamente las palabras y bueno, cosas que son distintas, ¿no? Y sí he notado eso no solo en mí, porque en México conozco varios argentinos y los que llegan más chicos al país es como que pierden más fácilmente el acento. En cambio, si tú llegas un poco más grande y ya digamos que tienes bien, ¿cómo decirlo? Bien codificado tu acento, tus raíces, es más difícil que lo pierdas. Obviamente algunas cosas se pierden inevitablemente, pero ganas también, ¿no? De otro lado. Entonces yo me considero un híbrido entre ambas cosas, tanto en mi forma de hablar, pero sobre todo y lo más importante, culturalmente. Porque hay muchas cosas de la cultura argentina que podrían quizá no llegar a gustarme, así como lo hay de la cultura mexicana. Entonces yo considero desde mi punto de vista que he tomado lo que más me gusta de ambos países y de ambas culturas, y eso me han definido y bueno, ya está. Por ejemplo, algo que considero que los argentinos tienen mucho, o la cultura argentina, la gente argentina, es la honestidad, es la franqueza, el hecho de que sean directos, que si no te parece algo lo dices con todas las letras, y yo soy muy así. Por ejemplo, en México es totalmente lo opuesto. Allá le dan muchas vueltas a las cosas, obviamente no todos, ¿no? Pero sí podría decir que en su mayoría la gente en México le da muchas vueltas y te camufla las cosas, te las decora para no herir tus sentimientos. Y el ser directo no necesariamente es para herir a alguien, sino más bien porque, bueno, las cosas son de una manera y se acabó. Y yo creo que lo mejor que tengo del lado mexicano es que el mexicano es muy cálido, es muy amable, muy hospitalario, ¿no? Que quizá el argentino, no todos, son así. La calidez humana de México creo que es bastante más grande que la que uno puede encontrar en Argentina. Ojo, no quiero generalizar, obviamente no todo el mundo es así, pero sí son culturas distintas. Vaya, yo les puedo decir cualquier cosa, pero les recomiendo que lo vean por sus propios ojos. Háganse un viajecito en moto y verán los cambios culturales de los que yo les hablo. Todavía nos queda mucho camino por recorrer y vamos muy bien. Todo bien. Estamos entrando a una ciudad que según esto se llama Campo Nuevo. Y me resulta un poco surrealista porque hasta tiene 2 edificios ahí grandotes, ¿no? Lo que me parece curioso no es que tenga 2 edificios, sino que los tenga, pues, aquí. Y cuando digo aquí, me refiero a que es que no hay nada aquí, amigo. No hay nada más que campos por todas partes. Este es el lugar perfecto para comer algo y para cargar combustible también. Eu amo Campo Novo do Parceis. Así se llama, Campo Novo do Parceis, este lugar. Tope. Uy, este está grandote. Perdón. Mira, estas son las cosas que vi, que no sabía que son. Ah, ya vi que es. Esto es lana de oveja. Mira cómo la compactan en ese rollo de sushi gigante. En realidad no es lana. Más adelante descubriré lo que es y estoy seguro de que muchos de ustedes ya lo saben. Así que los leo en los comentarios. Gasolina, ¿dónde hay? Porque de hecho creo que se me está terminando. Sí, se me está terminando. Ah, mira, ahí está Shell. Sí, se me está acabando la gasolina en este instante de la moto. Miren. Dale, que llegamos a la gasolinera. Dale. No te apagues ahora. Perfecto, mejor imposible. ¿Para gasolina?
Ay, obrigado. A ver si llega. No. Valió madres. Bueno. Truco. Llegamos, pero justo. Rayando el sol. La pregunta es, ¿se habrá terminado todo o todavía tenía reserva? Si le entran 12 litros es que se terminó todo. Hicimos solo 250 kilómetros, pero sí había mucho viento. Eso hace que consuma bastante más. De por sí esta moto está consumiendo bastante con todo el peso que llevamos. Más o menos un tanque me da para, yo qué sé, 320, 330 kilómetros. Cuando de fábrica, pues se pueden hacer casi 500. ¿Todo bien? Para completar? Gasolina comum, cara? ¿Cómo? A gente vai dar o mesmo preço. ¿Cuesta lo mismo? ¿Es la misma cosa? Aditivada está bien, entonces. Ela no manja. No, no manja. Você quer um macho? No, es una hembra. Femi. Muy obrigado, meu amigo. ¿Para descansar un ratinho? Ahí. Está bom. Obrigado. Le entraron 10 litros. O sea que sí, tenía 2 de reserva todavía. ¿Todo bien? No, ela es mansa. Muy mansa. El desayuno de los campeones. Digo, comida. Almuerzo. No tengo ni idea qué es esto, la verdad. No tengo ni la menor idea. Y un chocolatito, que ya le estoy dando baje. Miren, y la estación de servicio está ahí enfrente. Y desde aquí alcanzo a ver la moto. No comí en el restaurante que tienen ellos porque no dejaban pasar a mi niña. Este es como un chicken bake, pero en vez de ser de pollo es de jamón. Ah, ¿dónde bueno? Este, check. Este otro es un hojaldre, creo que de atún. Pero está muy poco relleno, así que no sé exactamente de qué es. No me sabe a nada. Este último es el mejor. No sé exactamente qué tiene, pero es pan de molde y adentro pues es como una especie de ensalada de pollo y así. Tiene aquí unas pasas para ir bien al baño y está sabroso. No recuerdo el nombre, pero está bueno. Mi cachorro empapado. Mojé a Mika porque, bueno, ya nos vamos y ya estas son las últimas horas de calor. En realidad los últimos minutos. Ya falta poco para que se vaya el sol ardiente. Entonces así se va a mantener fresca hasta cuando ya deje de hacer tanto calor. Y aproveché también para mojar un poco el motor cuando obviamente ya está frío. Nunca lo mojan cuando esté súper caliente. Y lo limpié un poco. O sea, lo lavé un poquito para que se refrigere más. Oi, tudo bem? Joia, tá indo pra onde? Pra antes de Cuiabá. Jangada. Não, campamento. É que a gente viu ali, a gente tava vendo ali de dentro, você não é brasileiro. Não, eu sou argentino. Tá andando com ele aí pra o mundo inteiro. Do México pra cá. Aí você vai pra onde? Agora pra Argentina. Volta pra casa. Sim. Saiu da Argentina, foi pro México, veio pra cá e voltou. Não, eu moro a México. Eu sou argentino, mas eu moro a México. Ela é mexicana. Ela sim é mexicana. Não, bom demais, bom demais. Muito obrigado, meu amigo. Deus, cuida dessa criança aí. Sí, siempre. Falou. Qué buena onda, ¿no? Entonces, como les iba diciendo, lavé un poquito el motor para que se refrigere mejor, porque cuando está muy sucio, pues no se refrigera tanto. Se me terminó la batería de esta cámara, como es costumbre. Me pasa seguido, ¿verdad? Ahora, ¿qué tengo que hacer? Nada, seguir, ¿no? Mi camino. Siguiendo el camino, no llegaré lejos. ¡Upa! Algo me está dando tirones. ¿Qué es? La cadena, ¿no? Estará súper floja. ¿Qué es lo que me da tirones? Pero está re floja. Bueno, nada, la voy a tener que ajustar. Mira, mientras tú puedes ir a este parquecito, que justo está abierto. Va. Ok. Aprovecho para decirles que el 70% de las personas que ven estos videos no están suscritos al canal. Hacerlo es totalmente gratis y nos ayudaría muchísimo a seguir creciendo. Gracias por el apoyo. Oficialmente esta cadena está para cambiarse. Miren.
Esto ya llegó al máximo. O sea, esto ya no se puede hacer más para acá. Ya no lo puedo volver a ajustar. Si se afloja y se sale, estoy perdido. No tengo cómo resolverlo. Ya está totalmente estirada, así que la tengo que cambiar. Pero bueno, será un problema para el Pato del futuro, ¿no? Por lo pronto, con esto que ajusté, yo esperaría que me dé para llegar hoy. De lo contrario, bueno, nos arreglaremos. Falta mucho todavía. Vámonos. Qué paradita. Vamos tarde. No hay prisa, tranquilo, si nos agarra la noche no hay problema, pero sí, vamos tarde. Pues miren, muy pueblito en el medio de la nada y lo que quieran, pero miren las casas que hay aquí en Campo Grande. Campo Novo, perdón. Lindas, ¿no? Gran vecindario este. Mira, una curva. A ver, ¿cómo se ha tomado esto? ¡Wow! Bien ahí. Uy, ahí hay otra más. Opa, me inclinó. ¡Vámonos! Uy, cacho. Última. Venga. ¡Vale! ¡Ay, cabrón! Estoy un poco oxidado, Acabo de ver un cartel que decía fin del asfalto, 300 metros. A ver. Yo creo que me engañó este cartel, ¿no? Bueno, porque 300 metros ya pasaron. Wow. ¿Qué madres es esto? ¿Esto es un Transformer o qué? Wow, ¿ya vieron esta cosa? ¿Qué clase de vehículo es ese? Eso es como un tractor araña. Bueno, entramos al bosque encantado y esto nos brindará algo de frescura, calculo. Freshness. Momento de tomar decisiones. Se viene una desviación. Puedo seguir por esta ruta derecho, pero Google Maps dice que es más lenta y además es más distancia. Y si no, dice que puedo doblar aquí a la derecha a 1 kilómetro. Son casi 20 kilómetros menos lo que me estaría ahorrando y en teoría es más rápido. Pero calculo, me imagino, que no es asfaltado. O sea, que es destapado. Sí, es un camino de ripio. Bueno, dale. Probamos. Ripio entre el campo. 32 kilómetros dura esto. A ver qué tal. Por ahora lo veo bien. Lo que yo esperaría es que no nos meta, o sea, que no tengamos que volver, vaya, que nos encontremos con una propiedad privada o algo así que esté cerrado y no podamos seguir. Eso sí sería una cagada porque perderíamos mucho tiempo. Encima el tema de mi cadena es un poco delicado y bueno, este tipo de terrenos creo que no le hacen del todo bien. Pero bueno, ya está, ya me metí. Voy bien, por cierto, voy a buena velocidad. Lo único que espero es justo eso, no caerme en un valle. Ok, vale. Cambia aquí un poco la cosa, ¿no? Miren, a mí me encantan estos caminos, ojo. La cosa es que es un poco tarde y bueno, me preocupa un poco eso. ¡Opa! Estaba casi convencido que en Brasil ya no me voy a encontrar con ninguno de estos caminos, pero oye, magnífico, ¿no? Espectacular. Todo va a estar bien. Todo va a salir bien. Bueno, aquí algo inesperado está pasando. Y eso es que estoy alejándome de lo que esto tenía trazado, o sea, del camino que esto dice. No debería haber problema porque la carretera está más adelante. O sea, no importa si salimos más atrás. No sé si me explico. El tema es que sí lleguemos hasta allá. O sea, que este camino llega hasta allá. Está retirado, son varios kilómetros. Varios kilómetros. También podría irme para allá e intentar enganchar este camino, pero ¿y si ese camino no existe en realidad? Estoy empezando a pensar que estas cosas no son de lana en realidad. ¿Saben por qué lo pienso? Porque para empezar no hay ninguna oveja aquí y estas plantas que ya están secas tienen como algo blanquecino ahí abajo. No creo que se vea porque voy un poco rápido, pero más bien yo creo que esto lo sacan de una planta. Y si es así, pues sí, no tengo ni idea de qué sea, la verdad. Aquí... Coño, yo creo que me voy a ir por aquí.
cuidado. Ah. Uy. Si sigo por aquí, debería enganchar la ruta esta de Google Maps, la que me perdí en un inicio. Tengo la rueda de adelante súper lisa, súper lisa. Tengo que tener cuidado. Esa rueda sigue siendo la misma que venía con la moto cuando la compré. El año pasado, de hecho. En este mes, pero el año pasado. Ok. A ver. Ah, mira, sí. Sí. Se unió con este camino. Se suponía que nosotros teníamos que ir por ahí. No sé en qué momento perdí el camino, pero bueno, lo encontré. Upa. Arena, arenoso. Ay, me estoy distrayendo. Joder, tío. ¿A dónde me trajiste, Google Maps? Árbol caído. Bien. Dentro de todo, el camino no está tan mal. Siento que hay veces en las que, al menos yo, sí quiero este tipo de caminos. Hay veces en las que no tengo ganas de recorrer esto, y hay veces en las que no estoy tan seguro, como ahora, por ejemplo. Pero ya llevo casi la mitad. Se está poniendo un poco de mierda, la verdad. Un poco roto. La mirada siempre adelante, para intentar comerse la menor cantidad de pozos posibles. A ver aquí. Tan. Por acá, vale. Bueno, está precioso el camino al menos, ¿no? Espectacular. Uy, la vista, al menos. Venga, 12 kilómetros más. Sí, es menos distancia por acá, pero bueno, uno va muchísimo más lento. Es como de arcilla este camino, pareciera. O sea, es así todo rojo y por momentos se vuelve polvoso o arenoso más bien, pero por muy breves momentos. Y cuando no está arenoso, está todo roto. Como ahí, por ejemplo. Mierda. Uy, se la puse. Venga. Ya falta poco. Por favor. Au. Esta última parte es la peor de todas. Uy, está hecho concha. Au. Uy, por fin. Al fin. Pare. Con gusto, mi amigo. Paro todo lo que me pidas. Ay. Gracias. Wow. Esta moto necesita atención, necesita cariño, pero no el que yo le pueda dar en un servicio en este viaje, no. Esta moto necesita llegar a Argentina y recibir a un cambio 180 grados. Y al fin. Venga, ya falta un poco menos. Mientras nos deleitamos con las bellas imágenes de estos campos del estado Mato Grosso, el sol cada vez se esconde más en el horizonte, lo que dará paso inevitablemente a unos últimos kilómetros de noche, algo que cualquier motoviajero busca evitar. Les muestro algo que me pone muy feliz y a la vez muy triste. Tremendo coñazo. Se me cayó recién, se me resbaló por aquí, pegó contra una piedra y se hizo eso. Lo bueno, o sea, eso me pone triste. Lo que me pone feliz es que esto es una mica y que lo que se rompió es la mica, no la pantalla. Venga, esta es la última vez que las usas hoy. Ya falta poquito. Me temo yo que vamos a llegar de noche. Nos faltan 100 kilómetros. Son las 5. Si yo hago más o menos 60 kilómetros por hora, más o menos, más o menos, digamos 70, llegamos de noche. O sea, hagan los cálculos que quieran, llegamos de noche. No me preocupa llegar de noche. No tengo ningún problema con andar a oscuras, mucho menos en estas carreteras todas rectas y en muy buen estado. Lo que quizá me preocuparía un poquito es que voy a un campamento, hoy es domingo,
Y puede ser que si es tarde y no hay nadie, que es poca la gente que va a acampar un domingo en la noche, tal vez no haya nadie para recibirme. Y ahí sí, no estoy muy seguro qué haría, pero vaya, siempre se encuentra una solución. Miren, se los voy a mostrar. Ese bellísimo sol que tenemos ahí a nuestra derecha es la última gota de luz que alumbra nuestro camino. Bueno, y el faro de la moto también, ¿no? Pero no es lo mismo, definitivamente. Ese es un faro un poco más potente. Saquémosle el mayor provecho a esos rayitos de sol. Un rayito de sol. ¡Wow! Cuando uno viaja de noche, el riesgo aumenta considerablemente en todo sentido. Lo que sí puedo decir es que en este día tan largo de moto, yo esperaba algo distinto a los anteriores. Y sí, vaya que terminó siendo muy distinto. Familia, acá. Para muchos, este control policial brasileño no debería ser la gran cosa, pero les recuerdo que cuando entramos al país decidí no realizar el papeleo de mica, así que cualquier petición al respecto podría terminar mal. Aí tá seguro aí? Sí, ela vai bem. Não tá amarrado? Sí, está amarrado. Está aquí da Upecho. Você da onde? Da México. México? Sí. Presta sua habilitação aí. En fin, ya saben cómo es esto. Lo vemos en el próximo video.